¿Sientes que tienes mucho tiempo en tu negocio y que no está creciendo? ¿Sientes que te frustra el hecho de no poder tener esa libertad de tiempo y de dinero que tú buscaste cuando iniciaste tu negocio? Hoy quiero que hablemos de este tema y sobre todo veamos la solución para que dejes de sentir esa frustración y empieces a crecer. Durante mucho tiempo encontré a personas que me preguntaban: Anthony, no avanzo. ¿Cómo puedo hacer para vender más, para hacer más marketing? Porque siento que estoy en una etapa de mi negocio que no estoy creciendo, que me siento estancado. Y yo le preguntaba: ¿cuántos años tienes en tu negocio, en el mercado? Y me decían 5 años, 3 años, 10 años. Y yo le digo: ¿cómo te nombras a ti mismo? ¿Como empresario, como dueño de negocio o como emprendedor? Y la mayoría me decía: como emprendedor. Pues Antonio, soy un emprendedor. Y no, empezamos mal. No eres un emprendedor. Si tú tienes un negocio y estás en el mercado ya más de 2 años, ya no eres un emprendedor. Eres el dueño de un negocio. Porque si durante 2 años tú pudiste mantener un cierto nivel de facturación, ya estás y tienes que empezar a pensar y a actuar y a creerte justamente como el dueño del negocio que ya eres. ¿Por qué? Aquí hay una diferencia. El emprendedor es una etapa inicial. El emprendimiento es cuando yo inicio el negocio. Pero cuando ya crezco y empiezo a tener un nivel de facturación y me encuentro en un mercado, ya sea que facturo mucho, facturo poco, pero me está dando el cierto nivel para yo mantenerme durante más de 2 años, ya no eres un emprendedor. Eres el dueño de un negocio que tiene que pensar y actuar de una manera diferente. En principio, por ejemplo, tienes que tener un cuaderno de costos, un Excel, ya sea en un lapicero, como muchos emprendedores que yo tengo, que son amigos, familiares míos, que tienen un cuadernito, llevan el control de cuánto ingresa, cuánto sale, cuánto gastaron. U otro un poquito más avanzado que quizás tiene un Excel o un sistema, otros mucho más avanzados que ya tienen un CRM, etc. Ahora, la diferencia entre estos dos para que tú puedas llevar tu negocio al siguiente nivel, dejes de sentirte frustrado, dejes de tener esa sensación de que no estás logrando las cosas que querías, es que empiezas a entender que ya no eres un emprendedor, por lo cual tus decisiones, tus emociones, tus acciones tienen que ser de un dueño de negocio. El dueño de negocio tiene habilidades que el emprendedor no, que el emprendedor ha tenido que evolucionar. Y el dueño de negocio tiene esas fortalezas. Obvio que va a tener debilidades, pero tiene mayores fortalezas que el emprendedor. Porque el emprendedor, por ejemplo, tiene el gran problema de creer que nadie hace como él las cosas. Por lo cual yo tengo que hacer el área de marketing, yo tengo que hacer el área de venta, yo tengo que hacer la producción, yo tengo que hacer la logística. Tienen esta mentalidad de que no puedo delegar, que no hay alguien que pueda llevar mi negocio mejor que yo. Que no puedo crear sistemas porque tengo infinidad de productos, porque no me alcanza el dinero, porque no, y siempre hay una excusa. Y continuamente tienen que estar ahí metidos. El dueño de negocio no. El dueño de negocio, ¿qué hace? Continuamente piensa: ¿cómo delego? ¿Cómo hago sistemas? ¿Cómo avanzo? ¿Cómo hago que los demás me puedan ayudar a hacer crecer mi negocio y que todos ganemos? Es por eso y es crucial entender la diferencia entre el emprendedor y el dueño de negocio. Y aquí hay una frase que a mí me gusta siempre mencionar: ten espíritu emprendedor con mentalidad de empresario. Porque el espíritu emprendedor significa no dejarse vencer, y esa es una gran fortaleza del emprendimiento. Cuando uno es emprendedor, crece, avanza, lucha y no se da por vencido. Entonces ese espíritu hay que mantenerlo. Lo que sí hay que cambiar son nuestra forma de pensar, y nuestras decisiones tienen que ser más ejecutivas, más de un dueño de negocio, de un CEO, de un líder de equipo. Aunque no lo tengas, aunque seas tú solo, no importa, empieza a pensar como dueño de negocio y más adelante pensarás como empresario, que son las 3 etapas desde mi punto de vista: emprendedor, dueño de negocio y empresario. ¿Cuál es la diferencia físicamente o empíricamente hablando? Tiene que ver con los niveles de facturación y de tiempo. Para mí el emprendedor tiene entre 6 meses y 1 año, o 2 como mucho. El dueño de negocio ya estamos hablando de 2 años hasta 10 años, o hasta 5 quizás, dependiendo. Y sobre todo en este medio estamos entre las pequeñas y medianas empresas. Ya cuando hablamos de empresario como tal, estamos hablando de una persona que maneja todo un nivel de facturación de una gran empresa.
con la cantidad de empleados también distinta, y eso son los resultados empíricos. Así que, como conclusión, si tú quieres dejar de sentirte frustrado, empieza a cambiar tu forma de decidir y de actuar y empieza a ser un verdadero dueño de negocio. Nos vemos en un próximo video para hablar sobre qué herramientas tú puedes utilizar para pasar de ser emprendedor a dueño de negocio y a empresario.